Continuando con la explicación del régimen jurídico de la función pública o el régimen de la función pública, debemos recordar que existe una visión superior al régimen de la función pública, como lo hemos manejado acá, que es el manejo o la gestión de la función pública en la que se involucran una serie de personas y reiteramos, al aterrizar, al lograr la concretización, por decirlo así, de el conjunto de normas, encontramos la ley del estatuto de la función pública y encontramos el reglamento general de la ley de carrera administrativa. Bloque de legalidad necesario para nosotros observar el, el aspecto concluyente del régimen de la función pública, que sería el aspecto del retiro, el aspecto del sistema de responsabilidad. Gran confusión y gran problema que se presenta al manejar la función pública es qué debo hacer para poder castigar a un trabajador de la administración. Y ahí es donde empezamos la disrupción. Si bien es cierto, hemos iniciado con hablar del régimen, ley del estatuto, reglamento general de la ley de carrera administrativa, nosotros tenemos en este caso que empezar a precisar la naturaleza jurídica del ingreso del trabajador, porque dependerá de esa condición para saber si vamos a aplicar retiro 78 de la ley del estatuto de la función pública, en efecto 78, que nos dice el retiro de la administración pública procederá en los siguientes casos. Estamos en presencia de 7 causales o 7 condiciones para hablar del retiro. Y solamente la ley del Estatuto de la Función Pública nos presenta en el artículo 78 esas condiciones que en algunos casos pudiéramos nosotros observarla con un procedimiento que está dentro de la ley del estatuto, como en el caso de la destitución, numeral 6 del artículo 78 de la ley del estatuto de la función pública. Pero tenemos otros casos. Podemos nosotros, en materia de función, de régimen de función pública, podemos observar el tema de la reducción de personal. Numeral 5 del artículo 78 de la ley del estatuto de la función pública, que como toda actividad interna de los órganos del poder, cuando hablamos de la reducción de personal por reorganización o reestructuración, estamos en presencia de procedimiento administrativo muy específico que está contenido, atención, en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa. Es un procedimiento. Hay que tener mucho cuidado. Lo he manifestado en reiteradas oportunidades. Se los he tratado de exponer cuando hablamos de la actividad administrativa funcionarial. No podemos actuar con ligereza. Al momento de nosotros redactar algún acto administrativo, sobre todo cuando hablamos del retiro, no podemos indistintamente utilizar cualquier expresión que esté en la ley porque nos guste. Vamos a retirar a la persona por reducción de personal. ¿Está bien? Perfecto. Si tú vas a argumentar el retiro por reducción de personal, no es simplemente una expresión, porque aquí me gustó la palabra reducción en vez de la palabra destitución. Por ponerles un ejemplo, estamos en presencia de una actividad administrativa previa, que sería el procedimiento administrativo con dos variantes. Si hablamos de reducción de personal por reorganización,
si estamos hablando de reducción de personal por limitaciones financieras o por supresión. Y fíjense que la ley y la jurisprudencia nos ha establecido que cuando hablamos de la supresión, por más que tengamos funcionarios que tienen mucha trayectoria o que tienen muchísimo tiempo, mucha antigüedad dentro de la administración, el hecho de suprimir habilita a la ruptura de esa relación estatutaria. Y si bien es cierto, pudiera alegarse un derecho, como es el derecho a la estabilidad, si estamos hablando de un funcionario, en ocasiones la jurisprudencia ha dicho, en el caso de la supresión de una dirección, de una división o unidad administrativa, obviamente que no sea necesaria, porque hay que tener cuidado con el tema del fraude a la ley. Yo no voy a suprimir, por poner un ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria Municipal para dejar por fuera a todos los trabajadores, porque resulta que una de las fuentes de financiamiento de los municipios es el aspecto tributario. Y el Servicio Municipal de Administración Tributaria es el encargado del cuidado de esa actividad administrativa del municipio. Fíjense la particularidad de lo que les estoy exponiendo. Cuando nosotros hablamos del artículo 78 de la ley del estatuto, vemos las 7 causas, las 7 condiciones. Tenemos en particular el tema de la renuncia. Siempre lo he manifestado. La jurisprudencia ha sido conteste en este aspecto. Cuando nosotros hablamos de la renuncia, tiene que ser una manifestación de voluntad documentada, expresada en un texto. No hay formalidades, pero debe haber una, se supone, y hago así entre comillas, una manifestación libre, voluntaria, sin coacción de quien declara terminada la relación o anuncia su retiro por decisión voluntaria, por renuncia. No es igual en aquellos casos en las que se observa que por política administrativa interna, por estilo, por precedentes administrativos, si se pudiera llamar de esa manera, eh, se exige poner el cargo a la orden. O, ojo con esto, atención con esto. Poner el cargo a la orden simplemente es algo totalmente distinto a renunciar. En ocasiones se pone el cargo a la orden y le acepté la renuncia. No, una cosa es poner el cargo a la orden como voluntad para que el encargado de la nueva conducción de la gestión administrativa del órgano del ente, pues simplemente valore el comportamiento y los antecedentes de cada uno de sus funcionarios. Hablamos de pérdida de la nacionalidad e interdicción. Fíjense, pérdida de nacionalidad. Se supone que debemos nosotros ingresar a la administración pública personas venezolanas. Se supone que este reconocimiento de ingreso a la función pública es para las personas venezolanas por una cuestión, digamos, de interés del Estado, de seguridad del Estado. Fíjense, jubilación y por invalidez de conformidad con la ley. Tenemos que tener claro dos aspectos totalmente distintos. Si nosotros hablamos de los beneficios o de la aplicabilidad del sistema de seguridad social, tenemos el caso de personas que cumpliendo con las cotizaciones tiene la posibilidad de solicitar su pensión de vejez por parte del Seguro Social, que es totalmente distinta al beneficio de jubilación establecido para los funcionarios o trabajadores de los órganos del poder. Fíjense, estamos hablando de
la posibilidad a través del beneficio de jubilación de que cualquier trabajador en aplicación de la ley de pensionados y jubilados de los trabajadores de la administración pública, tenemos la posibilidad de hablar de esta jubilación no solamente a aquellos que son funcionarios, sino también a los trabajadores, entiéndase obreros y entiéndase contratados. Ya lo hemos dicho, fíjense el numeral 5 por reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o supresión de una dirección, división o unidad administrativa del órgano o ente. La reducción de personal, fíjense, será autorizada por el presidente de la República en Consejo de Ministros, por los consejos legislativos o por los consejos municipales. Ya se establece de entrada una condición o una exigibilidad que complejiza el procedimiento administrativo a seguir. En la práctica administrativa, nosotros observamos que en aquellos casos donde se da la reducción de personal, tiene que valorarse antigüedad y tiene que valorarse experiencia de aquellas personas que van a ser sometidas a ese procedimiento de reducción de personal. Implica la pérdida de la estabilidad. De acuerdo a las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a esos criterios internacionales, se supone que debe sacrificarse, si se puede decir, debe tener como prioridad no, eh, no afectar, por decirlo así, a aquellas personas que tienen una gran antigüedad dentro de los órganos del poder. Eso de alguna forma es la recompensa por ese esfuerzo, por esa dedicación, por el tiempo. Se supone que debería eh, incorporarse como posibles candidatos a sufrir esa ruptura y ese retiro de la administración pública en aquellos casos en donde veamos personas de data o de antigüedad reciente dentro de la organización o de la estructura organizativa, órgano o ente. En concreto, deberíamos nosotros observar que se aplicará la reducción de personal a aquellas personas que tienen poca antigüedad, que aunque pudieran tener o experiencia en otro ámbito, aunque pudieran tener algún título, tienen poca antigüedad y el costo de inversión, el costo de tiempo, costo de oportunidad, tiempo de dedicación en todos esos procesos que forman parte de la dinámica y de la actividad administrativa recurrente, pues no serán tan altos si hablamos de un costo en cuanto a esa preparación que ha tenido una persona durante largo tiempo en esa estructura organizativa. Por estar en curso en causal de destitución y por cualquier otra causa prevista en la presente ley. Fíjense que mm, cuando nosotros hablamos de otra causa, de otra de las causas previstas en la presente ley, pudiéramos hacer referencia al caso de aquellas personas que eh, teniendo la posibilidad de ocupar un cargo de alto nivel, eh, al terminar las funciones y no tener el cargo original que tenía dentro de la administración vacante, artículo 76, pudiéramos hablar de una causa de retiro. Fíjense lo que dice el 76. El funcionario público de carrera que sea nombrado para ocupar un cargo de alto nivel tendrá el derecho a su reincorporación en un cargo de carrera del mismo nivel al que tenía en el momento de separarse del mismo, si el cargo estuviera vacante. Si el cargo estuviera vacante. Hablar del sistema de responsabilidades es importante en materia de función pública. Y aquí solamente vamos a circunscribirnos a el tema obviamente, de la responsabilidad disciplinaria.
nosotros observamos eh, el artículo 80, el artículo 81. Fíjense, el artículo 81 es importante. Corresponderá al Ministerio Público, dice, intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad. Y solamente voy a hacer referencia a la parte de responsabilidad disciplinaria, en que en que hubieran incurrido los funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones. Perfecto. La otra vez me consultaron y me dijeron, bueno, a mí no me pueden aperturar un procedimiento de destitución porque el artículo 81 dice que tiene que ser el Ministerio Público. En efecto, eso es una atribución que le están eh, imponiendo, cediendo u otorgando al fiscal del Ministerio Público, pero debemos leer el artículo completo. Sin embargo, ello no menoscabará el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares o a otros funcionarios de conformidad con la ley. Fíjense que independientemente de que el fiscal del Ministerio Público, en cabeza del artículo 81, tenga la posibilidad de intentar las acciones para determinar la responsabilidad disciplinaria, podemos nosotros observar y nos saltamos artículo 89, nosotros pudiéramos decir que la destitución comenzará, numeral primero, en aquellos casos en que el funcionario público de mayor jerarquía solicite, fíjense, a la Oficina de Recursos Humanos la apertura de la averiguación a que hubiera lugar. Es importante nosotros observar el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que me establece todo el íter procedimental a seguir. Tenemos que tener cuidado con el tema del funcionario de mayor jerarquía. Funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad no es el máximo jerarca. Son dos cosas totalmente distintas. El funcionario de mayor jerarquía solicita a la Oficina de Recursos Humanos. Él puede, en ejecución de control administrativo, verificar que se está incurriendo en una de las causales establecidas en el 86 y pudiera solicitar a la gerencia a la oficina de talento humano, el, la apertura de la averiguación. Fíjense, la apertura la hace la oficina de talento humano, instruye el respectivo expediente. Es decir, previa la solicitud del jefe inmediato, se hace esa instrucción del expediente, es decir, una pequeña indagación en donde se puede llegar a determinar los eventuales cargos que van a ser imputados como responsabilidad disciplinaria al funcionario, atención, funcionario de carrera que ha participado en un concurso o, como lo decíamos anteriormente, aquel funcionario público de hecho que entró antes de la Constitución del 99 y se reputa o tiene esa caracterización y esa naturaleza jurídica. Fíjense que hablamos de numeral tercero, una vez cumplido lo establecido en el numeral anterior, eh, se le debe garantizar el acceso al expediente al funcionario. Uno de los grandes problemas, la negativa. Y se habla en ocasiones de no se puede prestar el expediente porque estamos hablando de que es un procedimiento sumario. Atención con esto, procedimiento administrativo. El procedimiento sumario no es un procedimiento secreto. El procedimiento sumario, a la luz de la ley de procedimientos administrativos, es un procedimiento con lapsos muy, muy cortos. Eso es lo que significa sumario. Observamos que una vez que tenga el acceso al expediente y que quede notificado, la Oficina de Recursos Humanos formulará los cargos. Y luego de formulados los cargos, el funcionario tiene la posibilidad de ejercer su descargo. El descargo, una especie de contestación, el numeral 5 nos habla de el descargo, del acceso al expediente, nos habla del ejercicio del derecho a la defensa, de la posibilidad de presentar las pruebas
Y conectamos con el numeral 6. Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de 5 días para que el investigado promueva y evacúe las pruebas que considere conveniente. Posterior a esa eh, promoción y evacuación de pruebas, observamos numeral séptimo del artículo 89. El funcionario remite el expediente a la consultoría jurídica. Si bien es cierto, la opinión de la consultoría jurídica no es vinculante, y fíjense, al final lo dice sobre procedencia o no de la destitución, es sano que se emita ese pronunciamiento, es sano que se remita el expediente a la consultoría jurídica para que den su opinión. Fíjense, la máxima autoridad, miren la diferencia, se los dije inicialmente. El numeral 8 en contraposición o en contraste al numeral 1. La máxima autoridad del órgano, el numeral 1 dice el funcionario de mayor jerarquía dentro de la unidad. Fíjense la diferencia, máximo jerarca y el funcionario de mayor jerarquía de la unidad. Decidirá dentro de los 5 días hábiles siguientes al dictamen de la consultoría jurídica y notificará al funcionario. Es importante recordar que la notificación debe cumplir lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el sentido de observar que debe entregarse personalmente, pero no solamente la entrega personal, sino que debe cumplir con ciertas formalidades establecidas en el artículo 73. De lo contrario, es un beneficio para el afectado en desmedro de los intereses y la prerrogativa de la administración. Si no cumples con lo que dice el artículo 73, ¿qué va a suceder? Que no opera la caducidad. Y saltamos rapidito. Caducidad la vamos a observar en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Todo recurso con fundamento en esta ley podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de 3 meses, contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él o desde el día en que el interesado fue notificado del acto. Tenemos el lapso de caducidad que se va a aplicar los 3 meses. Ojo, atención, 3 meses en materia especial funcionarial, siempre y cuando se cumpla con el artículo 73 de la ley de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Cuando nosotros hablamos de la destitución, nosotros tenemos que tener claro que el procedimiento lo tenemos en el 89 y hablamos de las causales. Creo que se los había manifestado. Tenemos que observar la triangulación. Deberes, causales de amonestación, artículo 83, causales de destitución. La ley no nos prioriza si hablamos de la imputación de una causal de destitución que deba ser una u otra, aunque primero tenga que tener el cumplimiento de unos requisitos para poder lograr la destitución. ¿A qué me refiero? No es una verdad, no está establecido legalmente que nosotros podamos decir para destituir al funcionario tenemos que haber logrado en la situación jurídico-administrativa la materialización o que se dé la materialización de 3 amonestaciones escritas en el transcurso de 6 meses. ¿No? Es decir, no necesariamente tenemos que esperar y morir con las 3 amonestaciones escritas para poder hablar de la apertura del procedimiento de destitución. Si nosotros observamos a un funcionario que incurra en, fíjense, con regularidad en la inobservancia de los deberes inherentes al cargo, el numeral segundo, ¿cuáles son los deberes inherentes al cargo? Los establecidos en el 33, la triangulación. El artículo 33 nos dice, el funcionario, nos dice, además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios estarán obligados, fíjense, estamos hablando, los funcionarios estarán obligados. ¿A qué estarán obligados? Observamos 11 supuestos. Entonces, es importante que observemos el artículo 86. Todas esas posibles conductas antijurídicas y
de acuerdo a el comportamiento y a esa valoración, podemos nosotros hablar de la apertura del inicio de un procedimiento de destitución, siempre y cuando estemos dentro de esas 14 condiciones. El funcionario de mayor jerarquía, me están preguntando, el funcionario de mayor jerarquía, en el caso de la gobernación, es el gobernador del estado. En el caso de la alcaldía, es el alcalde. Ok, pero un detalle. El gobernador, ¿qué hace? El gobernador le da una delegación, como le da una delegación a el director de talento humano, y esa desviación de competencia impone ciertas condiciones. Pero regularmente nosotros observamos, fíjense, máximo jerarca es el gobernador. Máximo jerarca de un ente es el máximo jerarca. Estaríamos hablando de la junta directiva. Y lo materializa la decisión de la junta directiva el presidente, pero es la junta directiva, se somete a consideración de la junta directiva. Hay que tener cuidado también de acuerdo a la normativa. Es importante que nosotros tengamos claro esa situación. Si nosotros hablamos de la amonestación, estamos en presencia de un procedimiento. Claro, la amonestación nos trae como resultado ya sentar unas bases de una evaluación de desempeño a largo plazo que imposibilita lo que les decía el tema de la horizontalidad. Ese funcionario no va a llegar muy lejos. Si en este momento le aperturaron, por lo menos en el lapso de tantos meses, le aperturaron 2 procedimientos de amonestación. Perfecto. Nosotros podemos observar eh, el artículo 87, podemos observar el artículo 88, artículo 87. La falta de los funcionarios sancionados con amonestación prescribirá a los 6 meses, a partir del momento en que el supervisor tuvo conocimiento y no inició el procedimiento. Fíjense los lapsos que establece el 87 y los lapsos que establece el 88. La falta de los funcionarios públicos sancionados con destitución prescribirán a los 8 meses. Una cosa es esa prescripción a los fines de que no se impuso la amonestación escrita, no se inició el procedimiento. Otra es que probablemente haya sido impuesto de una amonestación, haya sido impuesto de 2 amonestaciones y pasó el tiempo, estamos hablando de 8 meses, artículo 88, y no llegó la tercera amonestación para iniciar el procedimiento de destitución. Pero ante una nueva falta, obviamente que no sea de una amonestación, sino que ante una nueva conducta antijurídica, que más allá de la amonestación esté dentro de los 13 supuestos distintos al numeral 1 del artículo 86 de la ley del Estatuto de la Función Pública, yo puedo perfectamente aperturarle un procedimiento porque ya tenemos un antecedente. Vamos a poner un ejemplo. Una desobediencia a una orden o instrucción. Podemos decir es irrelevante, es una pequeña orden o instrucción, pero ya tenemos antecedentes. Fíjense lo importante de la evaluación de desempeño. Atención con esto, tenemos que ser sumamente cuidadosos en esa valoración para no incurrir en falsos supuestos, para no incurrir en imposibilidades o en vicios de la actividad administrativa. Es importante este tema del sistema de responsabilidad y solamente quería tratar en lo posible de darles un paseo bien conducido por el tema del retiro y el sistema de responsabilidad, porque no quiero invadir algunos puntos que pudiéramos tratar con ese aspecto de lo penal, con ese aspecto de esa vinculación y esa eh, transversalidad de lo penal con lo administrativo. No sé si tienen